tardes, gracias por acompañarnos hoy en este viernes venturoso de junio. Venturoso porque presentamos dos libros, siempre es una alegría. Dos libros que han aparecido ahora en junio, el de Gustavo Toba, sobre el destiempo, y el de Pablo Caramelo, Un zumbido bajo y constante. Estos libros han aparecido en junio, los he leído hace bastante tiempo. Se da el caso particular con los dos de que fueron leídos, postergados mucho tiempo y vueltos a aparecer nuevamente para publicar. En el caso de Gustavo, recuerdo que fue un fin de año que leí el libro de vuelta regresando de una ciudad rural, de una aldea medieval con drugstores, que se llama Cañuelas. Entonces venía leyendo el libro, que era la mitad de lo que es ahora, porque eran solamente unos pequeños poemas en donde él insistía en ampararse en que eran muy pequeños y que no sabía si era posible que tuvieran el formato de libro. Y yo me acuerdo que dije, bueno, pero son esas pequeñas granjeas, esas pequeñas epifanías, realmente sí ameritan el libro. Entramos en un blanco de varios meses y los estuvo trabajando con José Villa, ¿no? Sí. Con José Villa, y ahí apareció después de varios meses otro libro, con la misma tónica, digamos, pero con la incorporación de poemas un poco más extensos y acaso la amplificación de algunos criterios que tienen que ver, que son raros de leer en la poesía argentina contemporánea, o al menos de los que llegan a Barnacle, que eso también es un filtro y un corte bastante marcado, digamos. Así que cuando leí sobre el destiempo tal cual estaba, empezamos sí el proceso para la publicación, el trabajo. ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Por qué esa amplificación, esas dos partes? Gustavo, ¿cómo fue? Y todo ese lapso de tiempo hasta... ¿Y es un libro que se construyó en el trabajo de taller? ¿Lo construiste vos? Más o menos. En realidad el lapso de tiempo es más grande porque en realidad los textos esos que vos nombrás los escribí alrededor del 2015. Y yo los había escrito como en un formato como de aforismo, digamos. Que es como una forma que me gusta, como tiene esa cosa entre sentenciosa y y después los recuperé, digamos, ahí sí los trabajé un poco con José para llevarlos a un formato más de forma poética, por así decir. Y a la par estaba escribiendo como la primera parte, porque bueno, el libro son dos partes. Una es estos textos que dice Alberto, y la primera parte que surgieron más como una, digamos, yo estaba escribiendo como narrativas breves, ¿no? Como y casi todos tenían como partida de una imagen que podía ser algo, digamos, un recuerdo, algo real o algo imaginario, y que podía ser como el punto de partida, y después como que cambié el criterio y dije, más que el punto de partida es el punto de llegada, ¿no? Como en el sentido porque escribía por ahí el texto y después lo iba sacando y quedaba una cosita muy chiquita que era lo primero que se me había ocurrido. Bueno, eso se vuelve a repetir después en el proceso de trabajar sobre la maqueta, que las últimas correcciones fueron supresiones de puntuación. Sí, es como que yo, no sé, es como que soy más de sacar que de agregar. Y al principio sí tenía como esa cosa de, bueno, son dos cosas distintas, y no sé si es que me convencí a mí mismo, pero me pareció que estaban hiladas, y como que cada parte decía no lo mismo, pero como algo similar, como en otro registro, digamos, ¿no? Sí, también con el libro anterior, 36 desintegraciones, algunos aspectos también vuelven a aparecer, al menos en lo que tiene que ver con lo más urbano y con lo que podemos llamar una angustia existencial o generacional en un punto, que es lo que yo recuerdo de aquella lectura. Pero bueno, si querés hacemos la primera tanda de lectura y continuamos. Voy leyendo. Seleccioné algunos. Bueno, sobre el destiempo. 1. En el destiempo las cosas sobran bajo un modo que no es el de la prueba. 2. A diferencia del contrafactum, no te sitúas en la dirección contraria de lo acontecido,
sino que marchás en una especie de paralelo invisible. Socio de lo contingente, mostrás lo no sido como aquello que hoy es. 3. El destiempo es un cuadro desfigurado, un retrato privado del trazo y la línea. Deja ver tu rostro luego de una impresión ininterrumpida. 4. El destiempo asume un modo errático de querer la convivencia con el tiempo. 5. Si hay destiempo, tu tiempo fue como amnesia. 6. Añorar son máscaras del tiempo, lo mismo que la ocurrencia. 7. El destiempo presenta su oficio, prematuro mandatario del destino. 8. Ignorás todo sobre el diálogo, obrás en destiempo, respondés a nada. 9. El destiempo es la impotencia que se niega a manifestar que podías. 10. El azar no todo lo ordena, no todo se construye. ¿Queda un par más? Acá estamos con esto. ¿Estamos bien? Que esa es la que optamos para el video de difusión. Ah, ok. Y también pensamos en tu otro oficio, que es el de músico, sobre sí. todo cuando estábamos organizando la parte del video y demás, y en la frase en particular. ¿Cuánta injerencia hay, al menos en estos que son tan cadenciosos, que necesitan un ritmo en particular? Sí, digamos como que, no sé si como intencionalmente, pero de algún modo como que yo pienso bastante las frases como en un tiempo, ¿no? Uh-huh. Incluso hay uno de la primera parte que que lo que hice fue que básicamente es un procedimiento que se usa en la música, que tomé un verso de Osvaldo Lamborghini y lo fui desplazando rítmicamente, por así decir. Entonces tomé cada sílaba, después si querés lo leo. Sí. Y corriendo, como en la música sería correr un pulso, ¿no? Y la frase se va acortando, uh-huh, y lo que se sacó de adelante pasa hacia atrás. Y dije, voy a hacer eso. Y bueno, quedó el poema. Pero sí, es como que la música, no solamente como, porque bueno, la música normalmente uno la considera en términos de alturas, ¿no? Como una melodía o duración pero hay como algo de la, digamos, Navidad, ¿no? La relación de la poesía con la música, pero que tiene que ver un poco con el ritmo, ¿no? Con el ritmo de la frase, de lo que uno va diciendo, como que el mismo ritmo lleva a seguir diciendo otra cosa, por así decirlo. Y ahora, esto también lo traigo a colación, porque ahora estás también con el tema de los talleres y la música, sí. Que eso que vi, y entonces yo digo, bueno, evidentemente en algún momento también eso va a aflorar en otro libro, pero en este ya estaba presente. Sí. Y el proceso que haces ahora con los talleres y algunos autores que tomás, ¿cómo lo encarás eso? Sí, surgió un poco o sea, empecé a dar un taller sobre la letrística de Bob Dylan, uh-huh, que surgió un poco por casualidad, porque un amigo que tenía otro amigo como muy fanático de Bob Dylan y muy amante de la poesía, y este amigo que no le gustaba Bob Dylan me dijo como medio enojado, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué Bob Dylan es tan importante y a todos les gusta Bob Dylan? Me dice, ¿vos me puedes explicar por qué Bob Dylan? Y como que me tomé la pregunta en serio, digamos. O sea, fui a mi casa y dije, a ver si puedo decir por qué Bob Dylan es importante, digamos. Y un poco lo armé por ahí. Siempre considerando que una letra de una canción no es un poema, ¿no? Como uh-huh, es una letra de una canción que tiene elementos y bueno, también un poco por el poema se supone que tiene la música, digamos. Sí, además que bueno, Bob Dylan también después ganó el premio Nobel, o sea, como toda una cosa en relación, y él está asociado a la poesía, ¿no? Como, uh-huh, y a la vez a
él siempre se reconoció como un cantante, como un músico. Y a partir de ahí se armó y bueno, como que estoy más interesado yo que los que toman el taller, me parece. Bueno, es un buen comienzo. Sí. Bueno, si querés, te voy a pedir entonces el de Lamborghini. Bueno. El Lamborghini menor. El primero se llama El Estuario. Y están, muestra un poco, están escritos algunos como en formato de prosa breve, digamos, y otros más en formato de verso. El estuario. La luz clarea sobre la superficie del agua. El silencio llega hasta la avenida, la cruza y se pierde entre choferes ocupados en abrir el baúl y meter un bulto. Hacia el sur, los tirantes de madera sostienen el muelle, clavados como cruces de un camposanto. En otros tiempos, los costeros de los carritos lavaban los chorizos con el agua de esas corrientes, y un pescador podía sacar un zapato, tal vez un cuerpo, si tiraba la línea con fuerza hacia mar adentro. Este se llama Paseo Triunfal. Y entonces cada una de mis vivencias aparecieron juntas, y entre todas crearon un sentido del que yo simplemente gozaba. Celebraron mi paso sacudiendo las ramas de los paraísos de la calle Alsina, agradeciendo que los haya albergado cuando eran animalitos tirados a la calle, objetos desgastados metidos en una caja de cartón, por si acaso alguien se los quisiera llevar. Este se llama Los Barrenderos. Dejé al conejo con la sopladora y me metí en la camioneta. La calle estaba vacía a esa hora de la mañana. Pasaron solo unos corredores. Después nos sentamos a mirar una torre que se levantaba en la mitad de una cuadra, como sacada de otro tiempo, otro espacio u otra vida. Más tarde, el frío nos precipitó hacia el asfalto y nos frotamos las piernas con las manos para darnos calor y activar el movimiento que lleva la sangre para las cosas del alma. Este se llama Según mi madre. Cuando los falangistas ingresaron triunfantes en San Juan de Aznalfarache, desfilaron por la calle que llevaba al barrio alto y pusieron por delante a mi tía Dolores, rapada y hermosa como era, aunque eso qué importa, disfrazada de mamarrachos republicano. Días después, unos soldados alemanes golpearon la puerta de su casa y llevaron chocolate de regalo cuando supieron que detrás de esas ventanas cerradas una mujer sola había dado a luz. Voy a hacer un pequeño salto. Este se llama Medio Mundo. Las olas le aflojan las piernas al veraneante distraído. Entre los pescadores había una frase para indicar el momento en que tiraban la línea. Después, el anzuelo se metía en el agua y ellos quedaban a la espera de algún pez tonto. Un balde de lombrices, otro de almejas y el transcurrir de la noche en vela, mucho antes de una búsqueda de trabajo de la que ya no quedan ni recuerdos, como tampoco del matarife que nos llevó a la ruina. Aunque ayer tuve una imagen de aquella fiesta. Te tiraste vestido al agua para evitar la picadura de una avispa. Te sacaron lleno de vergüenza y enfurecido por las risas. Pero en aquel muelle no viste que esa dicha no estaba hecha a tu medida. ¿Sigo? Uno más y ahí estamos. Y bueno, el último de esta tanda se llama Nuevas maneras de ser feliz, sobre un poema de Oscar Hahn. La mesada está cubierta con las frutas que comemos por la tarde en el living de tu casa. Ayer salteamos la merienda para ir hasta la rambla que inventaste a señalar los espacios que habitamos desde afuera. Corazón, va superpuesto con el punto hacia el que vamos, reflectado en el vidrio de una tienda de chucherías. Bueno,
La segunda parte, que es un poco eliminar la primera que había leído yo, no sufrió muchas mutaciones, sino que se incrementó. ¿Por qué insististe en esa modalidad, digamos? Algunos son pequeños haikus también. Yo primero los asociaba con una suerte de haiku sin la estructura del verso medido y demás. En la segunda parte. Sí, hay otro poeta también, Herrero, que los ejercita, pero estos son extraños en un punto, como que es absolutamente abstracto, ¿no? En algunos casos. Era un poco eso, como jugar con un tono medio, entre comillas, filosófico, por así decir, y con el verbo ser. Entonces eran como aforismos sobre esa idea, por así decir, del destiempo. Entonces casi todos eran el destiempo es, y daba una definición muy abstracta. Y después al ir, digamos, como saliendo de esa cosa para darle como una forma más de pequeños poemas, por así decir, que estaban como todos hilados, surgió esto como de ir modificándolos o no sé, como privilegiar por ahí algunas imágenes, o sea, que no quedara una cosa tan abstracta, por así decir. Porque hay como una búsqueda intencional en que es como de plasmar esa idea de tiempo. Yo lo pensaba en términos más concretos cuando lo leí, entonces decía, ¿por qué se me va realmente el texto? Y buscaba una hilación. Recuerdo esto, después leí 2 o 3 veces hasta encontrar que por ahí no había una búsqueda concreta de especificar algo, sino simplemente una pequeña epifanía sobre algún momento, alguna situación en particular que ni siquiera el lector tiene por qué saberla, jugar con esa gracia. Sí. Sí, yo en particular, o sea, yo quería decir algo sobre esa idea, no es que era una pura, pero digamos, después obviamente no importa, ¿no? Lo que quería, sí. Pero era como tratar de definir algo que era como difícil de definir y por otro lado después me gustó como la cosa de mantener ese formato medio de aforismo sentencioso, porque como que la sentencia es como un formato que me gusta en el sentido que tiene, o el aforismo, que es como una forma, por un lado sentenciosa, y como que yo le agregué como algo un poco más del lenguaje popular, por así decir, ¿no? Era como que unía esas dos cosas que a mí me interesan, como la definición, sí, la sentencia y lo... Porque hay muchas sobre el tiempo. ¿Acaso la que yo siempre recuerdo, la de este poeta español que decía que el tiempo es un enemigo que nos mata huyendo? Que de alguna manera esa apreciación, digamos, está, pero yo lo leía bajo ese tamiz también. Pero el tiempo, las palabras, casi siempre puede ser la mejor equivocación de una palabra también, ya que estamos sentenciosos. ¿Por qué no leemos algunos de esos, esos breves? El verso que tomé de Lamborghini dice: pasados y marchitos, mala muerte. El poema se llama Desplazamiento rítmico, en un verso de Osvaldo Lamborghini. Pasados y marchitos, mala muerte. Sados y marchitos, mala muerte. Dos y marchitos, mala muerte, pasa. Y marchitos, mala muerte, pasados. Marchitos, mala muerte, pasados y chitos. Mala muerte, pasados y mar. Dos, mala muerte, pasados y marchi. Mala muerte, pasados y marchitos. La muerte, pasados y marchitos, muerte, pasados y marchitos, mala. Pasados y marchitos, mala muerte. Bueno, esto ha sido un pequeño anticipo sobre el tiempo de Gustavo Toba, que hoy estamos presentando. Acá voy a hacer los parroquiales que omití al comienzo, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, a través del Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, que hoy nos acompaña en la sala.
y que tiene este espacio a hablar de literatura que posibilita estos encuentros. Hoy, por ejemplo, de tener esta doble presentación, esta doble charla sobre poesía argentina contemporánea. Bueno, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo por ahora.